¿Qué tal, profesora? Muy buenos días. Bienvenida al grupo número 2, que el día de hoy le vamos a impactar con una super exposición sobre la psicología educativa. Hablar de la psicología educativa es hablar justamente del proceso de enseñanza que hemos tenido nosotros a lo largo de toda una gran parte de la historia. La psicología cumplió un rol muy importante en la formación tanto de estudiantes como de los docentes propiamente dicho. Así que, profesora, agárrese muy bien de su asiento y prepárese para esta gran exposición que vamos a tener en estos momentos. La psicología educativa. Bien, la psicología educativa tiene como principal objetivo el de situar la labor del docente por encima de una base científica. La psicología educativa también va a buscar explicarse como el uso de los principios, de los fundamentos de la psicología a los problemas pedagógicos. También busca poner en práctica aquellas técnicas de aprendizaje y enseñanzas, incluyendo rasgos de la psicología que podrían intervenir como una interpretación precisa y científica del estudiante, tales como el entendimiento de la diferencia individual y el proceso de maduración, el conocimiento de la naturaleza y circunstancias del aprendizaje y finalmente la obligación de formar a un adecuado carácter. Es muy importante reconocer que la psicología a lo largo de la historia se ha visto muy impactada y ha trascendido. Es así que desde 1880 a 1920 empezamos justamente con las primeras diferencias individualidades. Se trabajaba en test de diagnóstico y se tenía principal enfoque en la educación especial. Justamente ahí, en 1920 a 1955, ya empezamos a hacer el tratamiento en los distintos problemas del aprendizaje. Ya empezamos a cuestionar si los estudiantes están entendiendo lo que el forma aprende. Y es para ello que empiezan a hacer diagnósticos, pruebas y todo ese tema que justamente allá, por el 55 y 70, se ve afianzada con la presencia de la capacitación ya y formación a los docentes, cosa que ahí ya se formaba una correcta y adecuada rol de aprendizaje. Es por ello que ya de 1970 a la actualidad trabajamos lo que es una atención individualizada, es decir, ya tomamos una toma instruccional donde la sociedad y el ámbito comunitario se ven ligadas en lo que es hoy por hoy la psicología educativa. Y ahora, para ver un poco de las funciones del psicólogo educativo, estas son como que las funciones esenciales que tiene el psicólogo, que es la intervención ante las necesidades educativas del alumno, la investigación y la docencia, la orientación y el asesoramiento profesional y vocacional, la investigación socioeducativa, la formación y el asesoramiento familiar y la intervención en la mejora del acto educativo. Bien, existen ciertas teorías psicológicas que han realizado aportes en la educación. Tenemos, por ejemplo, el conductista, que va a ver aspectos conductuales, el psicoanalista y humanista, que se encarga de ver aspectos afectivos, el cognitivista y el psicogenético, que ven procesos mentales y desarrollo de las funciones de la mente, y el sociocultural, que va a ver aspectos sociales. El conductista tiene como relación funcional identificar o dice, ¿no? Si uno de los elementos varía, el otro también va a cambiar. Busca la conducta del individuo y el medio ambiente. Tiene como principal objeto de estudio de lo general a lo más particular, la inducción. Dentro de los aportes que podemos encontrar en el conductismo, es que ve como objeto de aprendizaje las conductas observables y verificables. Asimismo, la enseñanza programada va a proporcionar una instrucción individualizada sin necesidad del maestro. Y por último, una programación conductual que se establece y ordena medios y formas y técnicas para poder conseguir el aprendizaje. Las metas que tiene la educación es que va a formar, perdón, la educación está formada para poder cambiar o dirigir las conductas de las personas. A su vez, va a buscar desarrollar el potencial humano lo más máximo posible.
el cognitivismo tiene como, es un resultado de diferentes teorías como la lingüística o estudios, la inteligencia artificial, la epistemología, entre otras. Sus principales metas en la educación van a ser que ellos lo van a ver la enseñanza como un puente que va a unir lo desconocido y lo conocido. También los estudiantes aprenden a aprender. Busca que la educación promueva la creatividad, la curiosidad, la duda, el razonamiento y el autoaprendizaje. La teoría humanista está pensado para que los alumnos, a través de la educación, puedan acceder a los valores por medio del autoconocimiento, tengan un sentido del logro y puedan expresar su creatividad y asimismo conocer el sentido de la vida. Las principales metas en la educación es que el propósito final va a ser ayudar a que las personas puedan lograr su capacidad máxima, es decir, alcanzar la autorrealización. Lo más prescindible no es el conocimiento en sí, sino va a ser aprender a aprender. Indican también que una buena educación se va a alcanzar cuando los individuos tienen un buen adiestramiento moral y ético. El psicoanálisis, dentro de sus principales metas en educación, es que ellos van a ayudar a las personas a que estén libres de represiones. También en la educación debe dirigirse según los preceptos de la sinceridad, honestidad, búsqueda de la verdad y dar una amplia libertad de expresión al pensamiento. Ayudan a las personas a desarrollar el principio de la realidad y se adaptan a un mundo simbólico y diferencian lo real de lo fantástico. La teoría genética de Piaget, ellos va a buscar fomentar la educación y potenciar el desarrollo cognitivo del alumno para promover su autonomía moral e intelectual. Asimismo, tiene como objetivo principal que la educación tiene que formar hombres que puedan crear cosas nuevas, es decir, hombres creativos que puedan inventar, que sean descubridores. Asimismo, tiene como segundo objetivo el moldear las mentes para que éstas puedan ser capaces de criticar, verificar y no aceptar todo lo que se les dé. Por último, alcanzar un pensamiento racional, pero al mismo tiempo una autonomía moral e intelectual. La teoría sociocultural de Vygotsky va a buscar en la educación ampliar el desarrollo sociocultural y cognitivo del alumno. Indican que los procesos del desarrollo no son autónomos a los educativos, sino que estos se relacionan desde el primer día de vida del niño. Asimismo, el lenguaje media las interacciones sociales y las transforma de funciones psicológicas básicas a funciones psicológicas superiores. La educación también es un hecho inherente al desarrollo humano. Según la historia y la ontogenética, esto se genera a través del aprendizaje y a su vez al desarrollo. Y por último, existe un concepto de zonas de desarrollo próximo, que es que lo primordial y la mezcla del desarrollo cognitivo con la cultura y formas de enseñanza, las cuales se van autogenerando mutuamente. Como un siguiente eje temático tenemos el aprendizaje. Y sale la pregunta sola, ¿qué es el aprendizaje? Justamente es el acto de aprender, lo definen algunos, pero también lo podemos definir como el proceso de adquirir un conocimiento, una habilidad o una actitud que nosotros como individuos vamos a internalizar, interiorizar y por consiguiente utilizar. Concepto básico del aprendizaje. ¿Cómo se desenfoca? ¿Cuáles son los componentes que están involucrados en el aprendizaje humano? Pues para ello tenemos justo tres componentes. El componente de los contenidos, que es ¿qué se aprende? ¿Qué voy yo a aprender? Condiciones. ¿En qué condiciones voy a aprender? Y por último, el de procesos. ¿Cómo voy a aprender? En este proceso van ligados mucho la metodología, los contenidos y la forma o manera que yo estoy dispuesto a ir aprendiendo en este proceso, ¿verdad? Es para ello que hay dos ejes teóricos que hablan sobre el aprendizaje. En primer lugar, los conductistas y en segundo, los cognitivistas. Los conductistas nos dicen que nosotros aprendemos gracias a los estímulos. Estímulos que generan justamente la reacción en nuestro aprendizaje. Estímulos internos, estímulos externos. Mientras que los cognitivos no se enfocan mucho, en realidad, en saber sobre los estímulos, sino se enfocan más
en ver cómo voy a aprender, qué estoy aprendiendo, o sea, en el rol significativo, en el resultado significativo. Y es ahí donde se genera la importancia del aprendizaje. Eh, para ello tenemos dos criterios en los tipos de aprendizaje. El primero de ellos es forma que un estudiante incorpora lo aprendido en su estructura cognitiva, cómo el estudiante va a aprender. Tenemos el aprendizaje memorístico y el aprendizaje significativo. El aprendizaje memorístico es el clásico y tradicional aprendizaje en el cual, por medio de la repetición, uno adquiere un conocimiento. 2 por 2, 4, 4 por 4, 16, ¿verdad? Lo memorizamos. Pero el significativo es cuando esa memoria yo la aplico. Si yo tengo 4 manzanas y me voy al mercado y compro 4 de la misma cantidad 4 veces, voy a tener 16. Ya le estoy dando un propósito, ya le estoy dando un significado, estoy interiorizando este proceso de aprendizaje. Y también tenemos la estrategia de enseñanza desarrollada por el profesor, que consiste en el aprendizaje receptivo. Yo como estudiante recepciono toda la información que mi docente me pueda dar. Él solamente me va a adquirir conocimiento, entregar conocimiento y yo recepcionar ese conocimiento. Pero también aprendemos lo que es el aprendizaje por descubrimiento. ¿De qué consiste eso? Que justamente yo tengo las herramientas para buscar cualquier tipo de aprendizaje en cualquier parte que se me pueda presentar y yo ir generando mi propio conocimiento. Se sugiere y recomienda que este es el aprendizaje ideal en estos tiempos porque desarrolla justamente el proceso cognitivo de cada uno de los estudiantes, ¿verdad? Y por último, tenemos los estilos de aprendizaje. Eh, hace mucho tiempo, y actualmente incluso, nos siguen encasillando en cada uno de estos estilos. O eres una persona visual, o eres una persona auditiva, o eres una persona kinestésica. Pero en realidad lo que no están, o por ahí ignorando quizás, es que en realidad nosotros manejamos los tres estilos de aprendizaje. Claro, en unos en mayor o menor proporción, pero al final están ahí. Tenemos el estilo visual, que se encarga justamente en pensar en imágenes y estas mismas relacionarlas con ideas y conceptos. Por medio de la visión, ¿yo qué voy a hacer? Voy a poder detectar un conocimiento, una idea, y la voy a memorizar, la voy a captar, voy a aprender de ella. Hey, pero yo también tengo otro estilo. Exacto, tenemos el estilo auditivo, que consiste justamente en, por medio de mis oídos, voy a interiorizar distintos tipos de conocimiento de información. Información que la voy a ir siguiendo y procesando, rememorando bajo una explicación, recordando. Y también tenemos el estilo kinestésico, que es justamente donde yo uso las sensaciones y los movimientos para aprender. Aprende haciendo, justamente se habla. Entonces, llegamos a una conclusión inicial sobre los estilos de aprendizaje que los tres van relacionados entre sí y cada uno de nosotros tiene un gran porcentaje de ellos y propiamente esa es la estructura del aprendizaje. Ahora vamos a hablar sobre los hábitos de estudio. ¿Qué es un hábito? Nos dice que los hábitos son conductas o comportamientos repetidos por las personas continuamente. Sin embargo, estos hábitos no son innatos, es decir, que uno no nace con ellos, sino que se van formando a lo largo del tiempo con un continuo aprendizaje y que esto nos sirve para poder reforzar o desarrollar ciertas actitudes, desarrollar ciertas responsabilidades y establecer una forma de organización. Ahora que ya sabemos qué es un hábito, vamos a ver qué son los hábitos de estudio. Los hábitos de estudio dice que son es un estudio de estrategias, técnicas, recursos, actitudes y actividades que nos facilitan la adquisición de ciertos conocimientos, es decir, que nos permiten desarrollar o mejorar el rendimiento académico, por lo que es necesario que los estudiantes deban ser constantes con este tipo de acciones, ¿no? Y también menciona de que también nos hace mención o también debemos poner en práctica de que es muy importante de que cuando un alumno o cuando un estudiante está en este proceso de obtener o de encaminarse en un hábito de estudio, es muy importante el acompañamiento que pueda tener, es decir, que el respaldo de un docente o el seguimiento de un docente
es muy importante en esta formación de los hábitos de estudio. Dentro de los hábitos de estudio tenemos tipos de hábitos de estudio. Tenemos los hábitos útiles, los improvisados y los dominantes. Entonces, que los hábitos útiles son los que acompañan en el desempeño de nuestra vida diaria, es decir, son los hábitos que nos dan tomar apuntes en las clases, preguntar, investigar más sobre los temas, intercambiar dudas con nuestros compañeros. Todos estos hábitos son hábitos útiles, pero también tenemos los hábitos improvisados, esos hábitos que no los tenemos establecidos, que salen de un momento a otro. Por ejemplo, un examen de mañana y nos ponemos a estudiar un día antes u horas antes, un trabajo que lo hicimos presurosamente. Estos son hábitos, si bien es cierto, son hábitos que aparecen en el momento y nos hacen salir de un apuro, no significa de que sean hábitos positivos, sino que a lo largo de nuestra vida pueden tener ciertas consecuencias. Y también tenemos hábitos dominantes. Son estos hábitos que no los queremos hacer, que sabemos que van a interferir con nuestra vida cotidiana, pero que se vuelven muy compulsivos, es decir, que se hacen mucho más fuerte en nuestra vida diaria. Por ejemplo, el nosotros quedarnos dormidos o pretender levantarnos temprano, pero quedarnos dormidos, ¿no? Esto es un hábito que no lo hacemos porque queremos, sino que nuestro mismo cuerpo, nuestro mismo organismo nos pide de que esto se vaya dando, y no significa que esto sea algo positivo, sino que esto nos puede generar un estrés, porque el hecho de quedarnos dormidos nos puede quedar mucho menos tiempo para organizar nuestras cosas que tengamos que hacer durante el día, ¿no? De esto nos hablan los hábitos dominantes. Y ahora también podemos ver cómo es que se van formando los hábitos. ¿Cómo podemos fomentar un hábito? Por ejemplo, para empezar podemos identificar, iniciar con pequeñas acciones. Si queremos aprender a leer, si queremos, mejor dicho, agarrar un hábito de la lectura, podemos iniciar con pequeños textos, con pequeñas frases que nos puedan resultar a nosotros, o como se dice, pues, hasta podemos empezar con unos memes que se nos hagan habituales y divertidos. Repetir continuamente, lo podemos hacer diario, mantener la visión, es decir, que no perder de vista el objetivo y hasta dónde queremos llegar, y siempre identificar las consecuencias de que si no realizo algo, cuál sería lo negativo a esto. Y también les dejamos un tip sobre la técnica del Pomodoro, que es como un temporizador que se divide en los bloques de trabajo, que esto nos puede ayudar a nosotros generar un hábito, por ejemplo, de concentrarnos. Si bien es cierto, cuando estamos en la computadora, por ejemplo, podemos tomarnos un tiempo de 25 minutos y descansar 5 minutos. Y cuando ya hemos tomado por lo menos 4 pomodoros, es decir, 4 tiempos de 25 minutos, tomarnos un descanso de 20 a 30 minutos, y esto sucesivamente se va a ir haciendo un hábito y va a ayudarnos a mejorar mucho más la concentración. Las inteligencias múltiples. Ahora vamos a definir qué es la inteligencia. La inteligencia es la capacidad del individuo para poder resolver problemas cotidianos y a la vez generar planteamientos de solución, para así poder crear o ofrecer servicios dentro de su propio ámbito. Tenemos 8 tipos de inteligencias múltiples, las cuales les voy a explicar a continuación. Tenemos la inteligencia lingüística, es la habilidad que tienen, que destaca las materias, por ejemplo, la lectura, la escritura. Las personas disfrutan de la lectura de los libros, tienen un buen vocabulario. Entre las personas que poseen este tipo de inteligencia tenemos a los periodistas, a los escritores, redactores, a los políticos. La inteligencia lógico-matemática es la capacidad que tienen las personas para usar los números de una manera efectiva y razonable.
Dentro de las personas que poseen esta inteligencia tenemos a los ingenieros, los analistas de sistemas, los economistas y los científicos. La inteligencia corporal es la capacidad eh, para usar todo el cuerpo para poder expresar ideas y sentimientos con facilidad en el uso de las propias manos para producir o transformar alguna cosa. Las personas que lo poseen son los artesanos, los escultores, los mecánicos, los cirujanos, los deportistas, los bailarines y los actores. Inteligencia espacial kinestética es la habilidad para poder percibir de manera exacta el mundo visual espacial y así ejecutar transformaciones sobre esas percepciones. Las personas que lo poseen son los decoradores de interiores, los arquitectos, los artistas, los inventores. La inteligencia musical es la habilidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales. Las personas que lo poseen son los compositores, directores de orquestas, músicos, cantantes, entre otros. Inteligencia interpersonal es la habilidad de percibir y establecer distinciones en los estados de ánimo, eh, las intenciones, las motivaciones y los sentimientos de otras personas. Esta inteligencia mayormente lo poseen los abogados, los diplomáticos, los psicólogos, los embajadores, los docentes y algunos políticos. La inteligencia intrapersonal se refiere al conocimiento de uno mismo y la habilidad para adaptarse a las propias maneras de actuar. A partir de ese conocimiento, este tipo de inteligencia es funcional para cualquier área de nuestra vida. Y bien, como conclusiones tenemos las siguientes. Las teorías psicológicas han aportado de alguna u otra forma diferentes y complejos aspectos que intervienen en el ámbito educativo. El aprendizaje justamente es un proceso implicado justo en la adquisición de conocimientos y la interacción que se producen entre los diferentes elementos de nuestro entorno. Los hábitos de estudio y las técnicas de estudio pueden hacer de que un estudiante se supere año tras año sus estudios sin estar dotado de unas cualidades mentales. En las inteligencias múltiples tenemos 8 tipos de inteligencias múltiples, las cuales se pueden ir desarrollando mediante la práctica, el esfuerzo, por lo que no es innato completamente. Gracias.